Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra temática de división celular. Estábamos hablando más que todo de la fase de cariocinesis, ¿cierto? La clase pasada hemos visto lo que es la mitosis y el día de hoy nos toca hablar sobre la meiosis, ¿ya? La meiosis viene a ser una fase, ¿no?, de la división celular que se caracteriza por ser propio de células sexuales, ¿no? Es propio, pues, para la formación de espermatozoides, para la formación de los óvulos. Esta meiosis se caracteriza porque va a permitir la variabilidad genética, ya que aquí va a haber intercambio, ¿no?, de fragmentos de ADN. Y también consta de dos divisiones consecutivas. Si dice dos divisiones consecutivas, quiere decir que una es consecuente de la otra. ¿Cuáles son esas dos divisiones consecutivas? Hablamos de meiosis 1 y de la meiosis 2, ¿ya? La meiosis 1 se caracteriza por ser una meiosis de tipo reduccional, una división reduccional. ¿Por qué dice que va a ser una división reduccional? Porque aquí se va a reducir el número de cromosomas, se reduce el material genético. ¿Por qué? Porque todo inicia a partir de una célula diploide. ¿Qué es una célula diploide? Una célula que tiene 46 cromosomas, ¿no? Pero ¿cómo van a ser los cromosomas? Los cromosomas van a ser dobles. Pero en este caso también se van a llamar cromosomas homólogos. ¿Qué vienen a ser los cromosomas homólogos? Cromosomas homólogos son también cromosomas dobles, solo que quiere decir que 23 cromosomas van a venir de papá y 23 cromosomas van a venir de mamá. Eso viene a ser cromosomas homólogos, en donde los cromosomas son morfológicamente son iguales, pero genéticamente son diferentes, ¿ya? 23 de mamá y 23 vienen de papá. En total, ¿cuánto tenemos? 23 pares, que son igual a 46 cromosomas. Es por eso que es célula diploide, con 46 cromosomas, ¿de acuerdo? A partir de esta célula diploide, me va a dar origen a dos células hijas haploides, que me van a tener 23 cromosomas. Se ha reducido, ¿no?, el número de cromosomas de 46 a 23. Es por eso que es una división reduccional en donde se reduce el número de cromosomas. Pero miren aquí, estas células hijas que ahora ya son haploides, ¿qué cosa tienen? ¿No? Se caracterizan porque ya están, ¿qué cosa? Recombinaditas. Ya ha ocurrido recombinación genética, ¿de acuerdo? Los cromosomas homólogos han intercambiado fragmentos de ADN, han recombinado sus genes, ¿de acuerdo? Es por eso que tenemos células haploides, pero ya recombinadas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a partir de estas células haploides con 23 cromosomas, pero cromosomas dobles, las hijas son células haploides, pero con cromosomas dobles, cada una de ellas se prepara para entrar a una meiosis 2, la cual se caracteriza por ser una división ecuacional. Se dice que es ecuacional porque aquí se mantiene el número de cromosomas, o sea, tienen 23, ¿no?, las madres. Ahora, cuando se dividan, van a dar origen también a células hijas que también me van a tener 23 cromosomas, ¿de acuerdo? Pero los cromosomas, ¿cómo van a ser? Ya no van a ser dobles, sino simples. Se ha mantenido el número de cromosomas 23 de madres a hijas, pero ahora me tienen cromosomas simples, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de ellas me dará origen a dos células hijas haploides con 23 cromosomas simples, meiosis 2, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿han entendido, chicas? ¿Sí? Chicas, ¿hasta ahí han entendido? ¿Por qué digo que es una división reduccional? ¿Por qué digo que es una división reduccional? Porque el número de cromosomas se reduce. Se reduce, ¿cierto? Y tengo células haploides, células hijas haploides. ¿Y por qué digo que es ecuacional? Porque se mantiene el número de cromosomas, ¿ya? Seguiré teniendo células hijas haploides con 23 cromosomas, pero los cromosomas ahora son simples, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, pues vamos a ver cada una, ¿no?, de esta meiosis, de las dos divisiones. Vamos a empezar viendo a la meiosis 1, ¿de acuerdo? Entonces, la meiosis 1, chicos, pues va a tener sus fases, ¿no? Al igual que la mitosis, vamos a hablar de profase, metafase, anafase y telofase también. Solamente con la diferencia de que ahora hablaremos, ¿no?, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿ya? Entonces, vamos a empezar viendo a la profase 1. Esta profase 1 es la fase más larga. ¿Por qué? Porque me dura aproximadamente 14 días. Y también te dice que es la más compleja. ¿Por qué? Porque se subdivide
divide en 5 fases. ¿Cuáles son esas fases? Las fases son, ¿no? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y la diacinesis. Son 5 subfases que me va a tener la profase 1, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos hablando por el leptoteno. En el leptoteno, pues, se caracteriza porque aquí la cromatina va a empezar a condensarse. Se condensa la cromatina, pero esta cromatina que empieza a condensarse es una cromatina delgadita, es una cromatina flaquita, es una cromatina larga, ¿de acuerdo? Flaquita, delgadita, que se caracteriza por dar al núcleo un aspecto de un buquet de flores o un buquet de rosas, ¿de acuerdo? Es por eso que la clave, la palabra clave para el leptoteno viene a ser el buquet, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa condensación de la cromatina, que son delgaditas, finitas todas ellas y largas, pues me da la apariencia de que el núcleo fuera como un buquet de rosas. Y a esa cromatina, pues que está condensando, o sea, la que es flaquita, también se le conoce como cromómeros, ya que son los cromómeros, viene a ser el inicio de la condensación de la cromatina, en donde ella aún es fina, delgadita y larga. Entonces, palabra clave del leptoteno, tenemos al buquet de flores, ¿ya? O buquet de rosas. Listo. Después del leptoteno sigue el cigoteno, ¿no? En el cigoteno, pues, se caracteriza porque aquí los cromosomas homólogos van a empezar a juntarse, van a empezar a parearse. ¿Y cómo se van a juntar, Miss? Se van a juntar gracias, pues, a un complejo proteico llamado el complejo sinaptoténico. Se juntan, se aparean, ¿de acuerdo? Y a ese apareamiento se le llama sinapsis. ¿Qué ocurre en el cigoteno? Ocurre el apareamiento de cromosomas homólogos gracias a un complejo sinaptoténico. ¿Cómo se llama ese apareamiento? Se le conoce como sinapsis. En este cigoteno, como ha ocurrido sinapsis, están juntitos los cromosomas homólogos. También aquí se puede observar qué cosas se pueden observar, ¿no? Se dice al par cromosómico bivalente. ¿Por qué par cromosómico bivalente? Porque están unidos los dos cromosomas homólogos. O también se puede decir que esta es una fase ideal para observar a las tétradas o tetrada. ¿Por qué, Miss, puedo observar aquí a la tetrada? Porque ustedes saben que los cromosomas homólogos son cromosomas dobles, ¿cierto? Por lo tanto, estos cromosomas dobles están formados por cromátides, ¿cierto? ¿Cuántas cromátides van a observar? Van a observar 4 cromátides, ¿cierto? Es por eso que se dice, pues, que se pueden observar las tetradas o tétrada. ¿Listo? Cigoteno. Después del cigoteno viene el paquiteno. El paquiteno se caracteriza porque, como ya se han juntado, ya se han apareado en el cigoteno, ahora viene la fase en donde van a entrecruzarse. Entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. ¿Cómo se llama al entrecruzamiento de los cromosomas homólogos? Se conoce como el crossing over. ¿Qué significa el crossing over? Que están entrecruzándose entre ellos, ¿no? O sea, están intercambiando material genético, están intercambiando fragmentos de ADN, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está habiendo recombinación genética, ¿no? Gracias al paquiteno, pues la meiosis se caracteriza porque aquí hay variabilidad genética. Es por eso que el paquiteno viene a ser la fase más importante de la meiosis. ¿Por qué? Porque aquí ocurre el crossing over, en donde los cromosomas homólogos intercambian fragmentos de ADN entre ellos. ¿Listo? Paquiteno, fase más importante de toda la meiosis. ¿Listo? Después del paquiteno, ¿qué viene? El diploteno. El diploteno se caracteriza porque una vez, pues ya han entrecruzado, ¿no? Ya han hecho crossing over, tienen que separarse ahora los cromosomas homólogos. Entonces, empieza el separamiento, ¿no? Ahora, esta fase del diploteno se caracteriza porque van a aparecer los quiasmas. ¿Qué vienen a ser los quiasmas, Miss? Los quiasmas vienen a ser, pues, el punto en donde hubo intercambio genético. O sea, mientras se van separando, van a existir puntos, ¿cierto? Puntos en donde han intercambiado su material genético. ¿Cómo se llama eso? Se le denomina quiasma. Y podemos observar, miren, un quiasma aquí, ¿no? Es un puntito de unión, otro quiasma aquí, en donde hubo, ¿qué cosa? Intercambio genético. Entonces, palabra clave del diploteno son los quiasmas. ¿Listo? Finalmente, ¿no? Tenemos a la diacinesis.
La diacinesis se caracteriza porque aquí ya van a empezar a reducirse el número de quiasmas. ¿Por qué? Porque aquí tienen que separarse por completo los cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se reduce el número de quiasmas. Si en el diploteno, supongamos, habían 100 quiasmas, ejemplo, en la diacinesis ya no, habrán 20 quiasmas, 10 quiasmas, hasta que finalmente terminen por separarse de manera completa. ¿Qué más ocurre? En la diacinesis va a desaparecer el nucleolo, ¿no? ¿Para qué? Para ganar espacio en la célula, ¿ya? ¿Qué más? Se va a formar el uso acromático. Mientras ha ocurrido todas las subfases de la profase, ¿qué cosa? Los centriolos han estado migrando hacia polos opuestos, ¿de acuerdo? Han estado migrando. ¿Dónde? Terminan de migrar en la diacinesis, y como ya han terminado de migrar hacia polos opuestos, ya se ha formado el uso acromático. Por lo tanto, en la diacinesis ya se completa de formar el uso acromático, ¿no? 4, ¿qué ocurre? Se desintegra la carioteca, se desintegra de manera brusca la carioteca. ¿Para qué? Para ganar espacio, ¿de acuerdo? 5, los cromosomas homólogos, pues que ya se han separado, se van a empezar, ¿no?, a ubicar, a unir en el uso acromático, pero de manera desordenada. ¿Cómo se unen al uso acromático? Gracias a qué proteína. Gracias a qué proteína los cromosomas se pueden unir, se pueden pegar al uso acromático. ¿Alguien se acuerda? Nadie. Gracias a los cinetocoros, ¿ya? Gracias a los cinetocoros. No se olviden, ¿ah? Los cinetocoros, que son placas proteicas que están a ambos lados de los centrómeros, ¿cierto? Listo. Muy bien. Entonces, esto vendrían a ser, chicos, las 5 fases que me tiene la profase 1. ¿Cómo me puedo acordar de estas 5 fases? No, la mnemotecnia clásica. ¿Cómo es? Le sigo a Paquita día a día. Le sigo, ¿no? Le de leptoteno, sigo de cigoteno, a Paquita de paquiteno, ¿no? Día a día, diploteno y diacinesis. Le sigo a Paquita día a día. ¿Ya? Vienen a ser las 5 subfases de la profase 1. Muy bien. Después de una profase 1, ¿qué vendrá? Vendrá una metafase 1, ¿cierto? ¿Por qué se caracteriza la metafase 1? Acuérdate que en la diacinesis ya los cromosomas homólogos se han ubicado, se han unido al uso acromático, pero de manera desordenada. En la metafase 1, estos cromosomas homólogos se van a alinear, ¿no? Se van a alinear todos en el ecuador de la célula, o sea, en la línea media, pues, ¿no?, del citoplasma, de toda la célula, ¿de acuerdo? Entonces, ocurre el alineamiento de cromosomas homólogos en el ecuador de la célula. ¿Y cómo son? Pues cromosomas homólogos, miren, siempre están formando ahí la tétrada, ¿no? Son cromosomas bivalentes, mejor dicho. Aquí se va a formar, ¿qué cosa? Doble placa ecuatorial, ¿de acuerdo? Doble placa ecuatorial en la metafase 1, ¿ya? Ahora, esta metafase 1, pues, se caracteriza porque aquí se pueden observar de manera nítida a las tétradas o tetradas, ¿no?, cromosómicas, ¿de acuerdo? Yo sé que las tetradas se han formado en la fase de cigoteno, ¿cierto? Pero no se ven nítidas en el cigoteno, donde se pueden observar de manera nítida a las tetradas cromosómicas en la metafase 1, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, por lo tanto, ¿cuántos cromosomas tenemos aquí? 23 pares, ¿cierto? 23 pares que están, ¿qué cosa? Formándome la doble placa ecuatorial. 23 pares, o sea, lo mismo que 46 cromosomas dobles, ¿cierto? Muy bien. Ahora, recuerden que también la metafase 1 es ideal ¿para qué? Es la fase ideal para observar el cariotipo, ¿ah? No se olviden. Después de una metafase 1 vendrá una anafase 1. ¿Por qué se caracteriza la anafase 1? Porque aquí va a ocurrir, ¿no?, la separación, la disyunción de los cromosomas homólogos. Van a empezar a separarse, ¿no?, irse, ¿no?, migrar hacia los polos opuestos, ¿no? ¿Y en qué forma van a ir? Van a ir en forma de X o en forma de aspa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se da aquí la separación de los cromosomas homólogos. Como se están separando, pues, los cromosomas homólogos, eso quiere decir que para un polo irán 23 cromosomas.
cromosomas dobles, y para el otro polo irán 23 cromosomas dobles. Gracias a la anafase 1, en donde ocurre pues separación de los cromosomas homólogos, se dice pues que la meiosis 1 es una división reduccional, porque se está reduciendo el número de cromosomas. Están migrando 23 para un lado y 23 para el lado opuesto. ¿Ya? Listo. Después de la anafase 1, ¿qué viene? Viene, ¿no? La telofase 1, ¿cierto? Y con la telofase 1 está culminando, ¿qué cosa? Estaría culminando la meiosis 1, ¿cierto? La cariocinesis. Muy bien. ¿Qué ocurre en la telofase 1? En la telofase 1, chicos, aquí la célula pues ya no va a tener, ¿qué cosa? Ya no va a tener esa forma redondeada, sino va a tener ahora una cinturita. ¿Por qué? Porque ya se percibe, ¿no? Ya es visible, ¿qué cosa? La citocinesis. Acuérdense que después de una cariocinesis viene una citocinesis, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya es visible el inicio de una citocinesis, porque ya hay, ¿qué cosa? Surco, ¿no? Acá hay un surco de fragmentación, ¿listo? A ver, telofase 1, ¿qué ocurre? La cromatina empieza a descondensarse, se descondensa la cromatina. ¿Qué más ocurre? Desaparece el uso cromático, ¿no? Porque justamente como en la anafase pues estaban migrando hacia polos opuestos, también el uso cromático, los microtúbulos se van acortando. Y en la telofase 1 ya desaparece por completo el uso cromático. ¿Listo? ¿Qué más? Otra vez, ¿no? Los fragmentos de la carioteca empiezan a unirse, se reintegra la carioteca, apareciendo de nuevo la membrana nuclear. ¿Qué más me va a aparecer, no? Me va a aparecer también esa masa ovoidea, ¿no? Que viene a ser el nucleolo. Reaparece el nucleolo, ¿de acuerdo? Y por supuesto que se observa el surco de segmentación, indicando que después de una cariocinesis va a venir una citocinesis, ¿cierto? Por lo tanto, hasta aquí, telofase 1, culmina la meiosis 1, fin de la cariocinesis. ¿Qué viene ahora? Una citocinesis, no, pero sería una citocinesis 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué se caracteriza la citocinesis? Porque aquí va a ocurrir, ¿qué cosa? División del citoplasma, ¿cierto? Ocurre la división del citoplasma, dándome como resultado la formación de dos células hijas haploides, cada una con 23 cromosomas. ¿Pero cómo son los cromosomas? Los cromosomas son dobles, ¿de acuerdo? Cromosomas dobles, listo. Entonces, finalizamos aquí, no con la primera división, ¿cierto? Ya tenemos a dos células hijas haploides, dos células hijas. Ahora, estas dos células hijas haploides se preparan para entrar, ¿qué cosa? Para entrar a la meiosis 2. Y ese preparamiento, ¿cómo se le llama? Se le conoce como la intercinesis. ¿Qué viene a ser la intercinesis? Es una fase que está entre ambas meiosis, entre meiosis 1 y la meiosis 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para que la célula ingrese a la meiosis 2, tiene que prepararse. ¿Cómo se llama eso? Intercinesis. ¿Y cómo se prepara? Aumentando de tamaño, tiene que duplicar sus organelos, ¿no? Por eso aumenta de tamaño, tiene que duplicar sus centriolos. Ah, tú estarás pensando, ¿no? Miss, parece una interfase. Tienes razón, parece una interfase, pero no lo es. Acuérdense que en una interfase se duplica el ADN, y aquí no está duplicando la célula su ADN, solamente está duplicando sus centriolos, está duplicando sus organelos, más no su ADN. Es por eso que se llama una intercinesis, ¿de acuerdo? Listo, ha duplicado sus centriolos, eso sí. Muy bien. Por lo tanto, ingresaremos, ¿no?, a la meiosis 2. La meiosis 2, recuerden que es una división ecuacional, en donde se mantiene el número de cromosomas. Esta meiosis 2 se va a caracterizar porque es idéntica a la mitosis. Va a ocurrir todo lo que hemos visto en una mitosis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿no? También tendremos nuestra profase. Ah, pero profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿cierto? Hasta aquí, ¿qué cosa? Hasta aquí me culmina la meiosis 2, fin de la cariocinesis, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué va a ocurrir, mis, entonces? En la meiosis 2 tenemos en la profase 2, acuérdense que se caracteriza porque hablábamos, ¿no?, de una profase temprana y una profase tardía, lo mismo que en la mitosis, ¿de acuerdo? En la profase temprana se caracteriza porque van a haber 3 eventos. ¿Cuáles son los eventos? Ah, empieza, ¿qué cosa? Empieza, ¿no?, con la condensación de la cromatina. ¿Para qué se condensa la cromatina? Para formar a los cromosomas dobles, ¿cierto? Condensación de la cromatina. ¿Qué más ocurre? Desaparece el nucleolo para ganar espacio, ¿no? ¿Qué más?
Se forma el uso cromático con la migración, pues, a polos opuestos de los centriolos. Ah, Miss, por eso, pues, en una intercinesis, el centriolo se había duplicado. Exactamente, ¿ya? Por lo tanto, empieza la migración de los centriolos a polos opuestos con la formación del uso cromático. Profase temprana. ¿Qué ocurre? En la profase tardía, dos eventos. Uno, que viene a ser la desintegración de la carioteca. En la profase temprana la carioteca estaba intacta, pero en la profase tardía, o llamada también prometafase, se empieza a desintegrar la carioteca de manera brusca. ¿Cuál es el otro evento? El otro evento es que los cromosomas dobles se van a empezar a unir al uso acromático, pero de manera desordenada. ¿Gracias a qué? Placa proteica, a los cinetocoros. No se olviden a los cinetocoros. ¿Listo? Muy bien. Con esto finaliza la profase 2 e ingresamos a una metafase 2. La metafase 2 se caracteriza porque los cromosomas dobles empiezan a alinearse en el ecuador de la célula. ¿Listo? Pero acuérdense que ya son, ¿qué cosa? Son 23, ¿no? Son 23 cromosomas, Miss. Por lo tanto, solamente me están formando una placa ecuatorial, o llamada también placa metafásica, ¿listo? Por lo tanto, tengo aquí en el ecuador de la célula, tengo a 23 cromosomas dobles, alineados, formándome la placa metafásica. Metafase 2 también es ideal para observar, ¿no? Para evaluar el cariotipo de la célula, ¿listo? Después de la metafase 2, que viene una anafase 2. ¿Por qué se caracteriza? Porque no va a empezar a darse la disyunción, la separación de los cromosomas dobles, pues migrando hacia polos opuestos, ¿de acuerdo? Ajá. Recuérdense que la meiosis 2 es una división ecuacional. Se tiene que mantener, ¿qué cosa? Se tiene que mantener el número de cromosomas, ¿cierto? Por lo tanto, mis 23 irán hacia arriba, hacia este polo, y 23 irán al polo opuesto. Pero ya no van a ser pues cromosomas dobles, ¿no? Están así. Ya no van a ser cromosomas dobles, sino van a ser ahora cromosomas simples, ¿de acuerdo? Van entonces a migrar pues las cromátides, en otras palabras, ¿no? Y van a migrar en forma de B hacia los polos opuestos, en forma de V, perdón, ¿ya? Entonces, los cromosomas simples o las cromátides migran hacia los polos opuestos en forma de V, ¿de acuerdo? Pero sigo manteniendo el número de cromosomas. Después de una anafase 2 que viene una telofase 2, ¿cierto? La telofase 2, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque aquí va a empezar a descondensarse otra vez la cromatina. La cromatina se descondensa, desaparece el uso cromático, ¿no? Se reintegra pues la carioteca, reaparece otra vez, ¿qué cosa? El nucleolo. Todo esto está ocurriendo a ambos lados, ¿no? A ambos lados de los cromosomas. Está ocurriendo a ambos lados en polos opuestos, mejor dicho, ¿ya? En los polos opuestos. Todo eso está ocurriendo en los polos opuestos, ¿listo? Muy bien. Acuérdense también que en la telofase, ya qué cosa, es visible, ¿no? Es visible la citocinesis, ¿cierto? Ya es visible. ¿Por qué, Miss? Porque acá tengo el surco de fragmentación. Ya es visible la citocinesis, pero una citocinesis 2, ¿listo? Por lo tanto, ya se puede, ¿qué cosa? Se puede pues percibir el surco de segmentación. Se puede observar el surco de segmentación. Y hasta aquí, ¿qué cosa? Finalizaría la meiosis 2. Fin de la cariocinesis 2. ¿Qué va a iniciar? Una citocinesis, ¿cierto? Pero una citocinesis 2. En esta citocinesis 2, ¿por qué se caracteriza? Porque se va a dar la división del citoplasma. Y si se divide el citoplasma, pues ya tendré, ¿no? A dos células hijas. Dos células hijas. Estas células hijas, ¿cómo son? Son haploides con 23 cromosomas, pero cromosomas simples, ¿de acuerdo? Pero Miss, acuérdate que en la meiosis 2 ingresan dos células a ser meiosis 2. Por lo tanto, ¿cuántas células hijas voy a tener? Si ingresan dos células a ser meiosis 2, voy a tener 4 células hijas en total. Estas 4 células hijas que vendrían a ser células haploides con 23 cromosomas simples. ¿Se entendió, chicos? Chicas, perdón. ¿Se entendió? Heidi, Diana, Yameli, Britney, ¿se entendió? ¿Hasta aquí? Chicas, si no me confirman, voy a pensar que no han entendido. ¿Entendieron hasta aquí? Sí. ¿Seguras?
¿Seguras, no? A ver, yo les pregunto entonces, ya vamos a hacer a ver, un repasito. A ver, chicas, ¿cuál vendría a ser la división más larga? ¿Meiosis 1 o meiosis 2? ¿Qué división sería más larga, con más duración? ¿Una meiosis 1 o una meiosis 2? Pregunto, en una meiosis 1, la profase 1, ¿por qué se caracteriza? ¿Por cuántas subfases o por cuántas fases está dividida la profase 1? ¿Nadie, chicas? Entonces no están entendiendo. ¿Cuántas subfases o fases tiene la profase 1? 5. ¿Cuál es la mnemotecnia? Le sigo a Paquita día a día. Le de leptoteno. Sigo de cigoteno. Paquita de paquiteno. ¿No? Día a día, diploteno y diacinesis. Pregunto, otra pregunta, ¿cuál viene a ser la fase más importante de toda la meiosis? Paquiteno. ¿Por qué? Porque ahí se da la recombinación de segmentos de ADN de los... Ajá, porque ahí ocurre, ¿qué cosa? Recombinación genética, ¿no? Ocurre el crossing over, intercambian material genético, fragmentos de ADN entre cromosomas de papá y cromosomas de mamá. ¿Ya? Listo. A ver, ¿dónde se forma una doble placa ecuatorial? Meiosis 1. En la meiosis 1. ¿Pero qué fase de la meiosis? Metafase. Metafase 1. Metafase 1, ¿ah? Con apellido y nombre, metafase 1, ¿de acuerdo? En la metafase 2 están viendo que solamente hay una placa ecuatorial. En cambio, en la metafase 1 es doble placa ecuatorial, ¿ya? Por favor. Ya, listo, chicas. Ya ven el video para que vuelvan a repasar. No nos va a alcanzar tiempo, sino. Bien, ahora vamos a hablar de la gametogénesis, ¿ya? Mis, ¿qué viene a ser una gametogénesis? A ver, vamos a desglosar, ¿no? ¿Qué es gameto? ¿Qué es gameto? Muy bien, células sexuales, ¿cierto? ¿Qué es génesis? Formación, ¿no? Mis gametogénesis, por lo tanto, es la formación de los gametos, o sea, formación de las células sexuales. ¿Y quiénes son las células sexuales? Ah, vienen a ser espermatozoides, óvulos, ¿cierto? Listo. Entonces, la gametogénesis viene a ser el proceso de formación de las células sexuales, en donde a partir de células germinales yo voy a obtener, ¿qué cosa? Voy a formar espermatozoides y bien voy a formar óvulos, por ejemplo, ¿no? En caso de los varones, pues serán mis espermatozoides. En caso de las mujeres, óvulos, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuáles son esas células germinales? Tenemos, en caso de los varoncitos, llamado espermatogonia, que se caracteriza por ser una célula diploide, 2N. A partir de esta espermatogonia voy a formar, ¿qué cosa? Voy a formar células haploides, llamados espermatozoides. Y en caso de las mujercitas, a partir de una célula germinal llamada ovogonia, 2N, ¿no? Diploide, voy a formar óvulos, que vienen a ser células haploides, ¿de acuerdo? Listo. ¿Dónde se va a dar la gametogénesis? Ah, en las gónadas. En las gónadas, en caso de la mujer, en los ovarios. Y en caso del varón, en los testículos, ¿de acuerdo? Ahora, sáquense de la cabeza que gametogénesis es igual a meiosis, ¿ah? No es igual a meiosis. Otra cosa, que la meiosis está dentro de la gametogénesis, pero gametogénesis no es la misma cosa que decir meiosis. ¿Listo? Ahora, hay dos tipos de gametogénesis. Uno que es para la formación de los espermatozoides, espermatogénesis, donde ocurre en los testículos. Ovogénesis, formación de los óvulos, donde ocurre en los ovarios, ¿no? Listo. Ahora,
En caso, pues, que en un examen no haya óvulo, ¿qué van a marcar? Van a marcar ovocito secundario, porque el óvulo se va a formar siempre en cuando haya fecundación. Si no hay fecundación, no vamos a llegar a formar el óvulo. ¿En qué se quedará? En ovocito secundario. Ahora, al óvulo también se le llama ovocito maduro. Al ovocito secundario, ¿cómo se le llama? Ovocito secundario, ¿ya? ¿Qué es ovocito? Huevo, ¿de acuerdo? Entonces también pueden encontrar por ahí ovocitos, ¿ya? Ovocito maduro, óvulo. Ovocito secundario, ovocito secundario. Es lo mismo, ¿ah? Repito, si por ahora ven en el examen no hay óvulo, van a marcar ovocito secundario, porque el óvulo siempre en cuando se forma, cuando haya una fecundación. Si no, no se va a formar. ¿Listo? Ahora, esta gametogénesis está siendo influenciada por glándulas endocrinas, o sea, glándulas pues, que me secretan hormonas. Estas glándulas están a nivel del cerebro. ¿Dónde exactamente? En el diencéfalo, ¿no? Tenemos al hipotálamo y a la hipófisis. El hipotálamo le controla la hipófisis, le manda a la hipófisis, le dice cuándo va a secretar hormonas y cuándo no, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo controla? A través de hormonas liberadoras de gonadotropinas. Si le manda una hormona liberadora, recién la hipófisis secreta una hormona, pero el hipotálamo también puede secretar hormonas inhibidoras, ¿de acuerdo? Entonces, si es una hormona inhibidora, le dirá a la hipófisis para que no, le inhibe, ¿no? Para que no secrete nada, ¿de acuerdo? Listo. Recuerden que la hipófisis también es llamada como una glándula madre o glándula pituitaria. ¿Por qué mi glándula madre? Porque esta hipófisis, pues, secreta un montón de hormonas, forma y secreta un montón de hormonas, ¿ya? Pero no sabe cuándo secretarlas. ¿Quién le dice cuándo va a secretar? El hipotálamo, ¿ya? Él le controla a la hipófisis, ¿listo? Entonces, si el hipotálamo le dice, pues, le manda una hormona liberadora de gonadotropinas, ¿qué hará la hipófisis? Liberará hormonas gonadotropinas. ¿Y cuáles son esas hormonas gonadotropinas? Son dos. Hablamos de la FSH, siglas FSH, llamada la hormona folículo estimulante, y las siglas LH para otra hormona, la hormona luteinizante. Estas dos vienen a ser hormonas gonadotropinas. ¿Por qué se llaman gonadotropinas? Porque van a actuar en las gónadas. ¿Quiénes son las gónadas? En mujeres, ovarios, y en varones, los testículos. ¿Ya? Listo, aquí está, ¿ve? El hipotálamo que le controla a la hipófisis y le manda hormonas liberadoras de gonadotropinas. Es hormone releasing, ¿no? De liberar gonadotropinas, ¿ya? ¿Qué me libera la hipófisis? Exactamente cuál de las dos, porque la hipófisis tiene dos lóbulos, ¿cierto? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿no? Adenihipófisis, neurohipófisis. La adenihipófisis es la que va a secretar LH y la FSH, ¿ya? Siempre y cuando el hipotálamo la estimule. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de la espermatogénesis, ¿no? Formación de espermatozoides. ¿Dónde ocurre? Ya te dije, en las gónadas llamadas testículos en caso de los varones. Pero, pues, si nos introducimos dentro del testículo, van a haber unas estructuras llamadas como los túbulos seminíferos. En esos túbulos seminíferos está ocurriendo la espermatogénesis. ¿Cuándo inicia la espermatogénesis? En la pubertad. ¿Y hasta cuándo va a ocurrir formación de espermatozoides? Hasta una edad avanzada, hablamos de 70, 80 años incluso, ¿ya? ¿Cuánto dura la espermatogénesis? Aproximadamente de 65 a 75 días, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ocurre, ¿dónde se inicia, perdón? En la pubertad. Eso quiere decir que un varoncito, un recién nacido varoncito, no me nace con espermatozoides, ¿ya? ¿Dónde se inicia? En la pubertad. Recién en la pubertad, el hipotálamo dice, ¿no? Le manda, ¿qué cosa? Hormonas liberadoras de gonadotropinas a la hipófisis, ¿no? Le dice, tu momento ha llegado. Recién me vas a empezar a secretar las hormonas gonadotropinas, la LH, hormona luteinizante, y la FSH, hormona folículo estimulante. ¿Listo? ¿A dónde se van a ir, a la gónada? Por eso se llaman gonadotropinas, ¿no? Se van, al testículo. ¿Exactamente a dónde? Se van a ir exactamente a los túbulos seminíferos. Entonces, miren, aquí tenemos un testículo. Aquí están, ¿qué cosa? Lo que ven ahí de color moradito, y adentro están, pues, unos túbulos, parecen enrolladitos, ¿no? Esos vienen a ser los túbulos seminíferos, ¿de acuerdo? Le hacemos un zoom a un túbulo seminífero, y esto es lo que tenemos, ¿ya? Estos túbulos seminíferos están revestidos por dos células, ¿de acuerdo?
hay una célula que está revistiendo todo ese túbulo, toda la pared del túbulo seminífero. ¿Cómo se llaman? Las células de Sertoli. Y hay otra célula que está, pues, entre un túbulo y otro túbulo, o sea, está en el intersticio. ¿Cómo se llaman? Las células de Leydig, ¿de acuerdo? Viene la FSH y le estimula a las células de Sertoli. ¿Para qué? Le dice, ¿no? Vas a llevar a cabo la espermatogénesis, ¿de acuerdo? Vas a cuidar la espermatogénesis. Tú vas a estar a cargo de que el proceso de espermatogénesis se lleve de manera adecuada, ¿ya? Vas a nutrir a esas células que están realizando la espermatogénesis. Porque ¿quiénes van a realizar la espermatogénesis? Una célula germinal, ¿cierto? Llamada espermatogonia. Entonces, las células de Sertoli, pues, cuidan a esas células, la van a nutrir, van a hacer que se lleve a cabo de manera correcta la espermatogénesis. Y después viene la LH y le dice a las células de Leydig que están entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero, en el intersticio. Estas células de Leydig, ¿qué me van a secretar? Me van a secretar la testosterona. ¿Y para qué es importante esta hormona testosterona secretada por las células de Leydig? Para dar pues los cambios, ¿no?, de los caracteres sexuales secundarios en los varoncitos. O sea, a partir de la pubertad, gracias a la testosterona, se van a dar los cambios de los caracteres, aparición, ¿no?, de los caracteres sexuales secundarios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos caracteres sexuales secundarios? Ya saben, voz más gruesa, aparecimiento de vello púbico, vello axilar, el vello púbico que va a tener forma romboidal, ¿no? Ensanchamiento de los hombros, ganancia de masa muscular, aumento de tamaño del pene, de los testículos, ¿de acuerdo? Todo eso lo hace la testosterona, ¿listo? En cambio, pues la FSH está encargada netamente, ¿no?, de la espermatogénesis, ¿ya? ¿Y a quién estimula? A las células de Sertoli. Entonces, ¿cómo comienza este proceso? Toda la espermatogénesis está dividida en 3 fases. Una fase proliferativa, una fase meiótica y una espermiogénesis. Proliferación, fase meiótica y una espermiogénesis. La proliferación, ¿cómo empieza? A ver, tenemos que todo empieza a partir de las células germinales, les dije, ¿no? Llamadas espermatogonias. Estas espermatogonias se caracterizan por ser células diploides, por lo tanto, me van a tener, pues, 46 cromosomas dobles, ¿cierto? Y estas espermatogonias, a partir, pues, de la pubertad, por estímulo de la FSH, van a empezar a hacer proliferación. ¿Cómo proliferan? Haciendo mitosis, ¿cierto? Haciendo una división mitótica. Y ustedes saben que la mitosis es una división ecuacional, ¿cierto? En donde se va a mantener el número de cromosomas. Por lo tanto, esta espermatogonia pues tendrá células hijas, ¿qué cosa? También, células hijas también diploides, pero con cromosomas simples. Aquí eran cromosomas dobles, ahora aquí son cromosomas simples. ¿Y cómo se llamarán? También espermatogonias. Acuérdate que en la mitosis, ¿qué cosa? No hay variabilidad genética. Las hijas son idénticas a la madre, ¿cierto? Por lo tanto, tendremos pues 1.000.000, digamos, de espermatogonias, porque varias espermatogonias, células germinales, están haciendo mitosis. Está habiendo una proliferación de espermatogonias. ¿Listo? Hasta aquí, chicas, ¿están entendiendo? Ahorita se va a cortar el Zoom y van a ingresar al mismo link, por favor, ¿ya? ¿Están entendiendo hasta aquí?